En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Igual que ya hicimos una biblioteca de libros que no existen, podríamos hacer otras con libros que todo el mundo debería leer al menos una vez en la vida. Uno de estos libros sería sin duda alguna El Quijote. Un libro que, por otro lado, muchísima gente cita y dice haber leído, en verdad sin haberlo hecho realmente. ¿Cuántos libros tienes en la estantería que citas constantemente pero que jamás has pasado de la página 20? Hola, José. Buenas, Antonio. Me has recordado cuando los diputados de Ciudadanos del Parlament de Cataluña decidieron regalar a la entonces diputada de Cultura, Laura Borràs, un ejemplar del Quijote. No sé si te acuerdas de esto. Sí, recuerdo que la idea era confrontar al catalanismo y a los grupos independentistas, pero el tiro le salió por la culata. Primero porque Laura Borràs, como profesora de literatura, ha realizado análisis sobre la obra destacando la paradoja de Cervantes y la desmitificación de los libros de caballerías. Y segundo, porque todos los diputados de Ciudadanos portaban la misma edición, una edición conmemorativa que, por cierto, es la que tú usaste para nuestro club de lectura, José. Sí, me has pillado, Antonio. Tengo esa edición, pero no porque yo fuera uno de los diputados de Ciudadanos, sino porque me quedé con uno de los ejemplares que llevaron al Parlamento y luego abandonaron en la cafetería. La edición con la que pretendían confrontar a Laura Borràs era tan nueva que era evidente que nadie la había leído. Por eso Laura Borràs respondió a los diputados de Ciudadanos con un recordado: el mejor homenaje que se le puede hacer al Quijote es leerlo. Pero, José, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de aquellos que intentaron, en vano, censurar a uno de los mejores libros de la historia de la literatura. Preparaos, querida audiencia, porque esta semana se la dedicamos a El Quijote prohibido. Y como es costumbre en Totus Podcast, vamos a comenzar boicoteándonos. Si hablamos del Quijote, hablamos de uno de los libros que mejor ha escapado de la censura, a pesar de lo que pudiéramos pensar por su contenido. Eso es, porque ¿quién no ha pensado mientras leía El Quijote? Aquí seguro que alguien de la Inquisición se enfadó mucho. Sin embargo, como bien ha dicho Antonio, la gran obra de Cervantes sobrevivió casi intacta a la Inquisición. Por lo tanto, la idea de este programa no es tanto hablar de cómo la censura persiguió a la obra de Cervantes, sino de cómo Cervantes no escapó, por suerte, de la censura, sino por brillantez. Don Miguel usó la estructura de la novela, la polifonía de voces y, sobre todo, la locura de su protagonista como un chaleco antibalas literario. Y a todo esto, ¿cómo funcionaba la censura durante el Siglo de Oro? Pues mira, José, la censura era una maquinaria de dos cabezas, como unas pinzas. Por un lado tenías la censura previa del Consejo Real. Nadie podía imprimir ni un solo folio sin el permiso oficial. Pero luego, una vez el libro ya estaba en la calle, aparecía la sombra de la Inquisición con sus famosos expurgos, que era como si un editor gigante fuera tachando párrafos enteros con un rotulador negro perpetuo. Exacto, Antonio. De hecho, si abrimos cualquier libro de la época, lo primero que vemos es la tasa y el privilegio, que era el sello oficial de apto para el público. Pero lo realmente perverso no era solo prohibir un libro entero, sino esa técnica del expurgo. Dejar la obra viva pero mutilada, quitándole cualquier crítica que resultara incómoda para la iglesia o para la corona. Y ahí es donde entraba la arbitrariedad. Como no había unas reglas fijas y todo dependía del censor de turno, se generaba algo mucho más eficaz que la propia hoguera: el terror interno. Los autores no solo escribían, sino que vigilaban cada adjetivo pensando en el santo oficio. Fue la gran victoria del sistema: convertir al propio escritor en su policía más severo a través de la autocensura. Ese miedo te paralizaba la pluma, está claro. Fíjate en el contraste de caracteres que tenemos en la época. Por un lado, Quevedo, que era un genio absoluto pero vivía en un estado de nervio constante. El pobre don Francisco sudaba tinta retocando sus textos, especialmente con el buscón, borrando chistes sobre clérigos o rosarios porque sabía que se estaba jugando el cuello. Y mira que nos ha llegado una imagen de un Quevedo pendenciero y polémico. Pero si el hombre que se batía a duelo por una mirada tenía miedo, imaginaos el resto. Es que Quevedo, el bueno, intentaba limpiar su obra para que fuera aceptable, pero a veces perdía la cabeza original por el camino. En cambio, lo de Cervantes es harina de otro costal, José. Miguel no borraba, él prefería camuflar. Mientras Quevedo se escondía o retrocedía ante la censura, Cervantes se ponía un disfraz literario y pasaba por delante de los censores saludando con el sombrero. Cervantes entendió que, en lugar de pelearse frontalmente con el sistema, podía usar las propias reglas del juego a su favor.
Es la diferencia entre intentar saltar un muro o convencer al guardia de que tú, en realidad, ni siquiera estás allí. Pero claro, para que ese truco de magia funcionara, necesitaba unas herramientas de hacker que solo él sabía manejar. Equilicuá, compañero. Y esas herramientas son las que vamos a analizar ahora, porque son pura ingeniería. No es que los censores fueran tontos, aunque seguro que alguno habría. Es que Cervantes construyó una realidad narrativa donde lo que decían no podía ser procesado legalmente. Era como buscar el agujero de seguridad en el código legal de la época. Pues vamos a ver ese hackeo, Antonio. Porque si algo nos enseña Alonso Quijano es que a veces la mejor forma de decir las verdades más incendiarias es sencillamente volviéndose loco. Entremos de lleno en esas estrategias de camuflaje y en ese escudo invisible que protegió a nuestro hidalgo. Vale, entremos en harina con el primer gran invento de Cervantes para torear a la Inquisición. El escudo de la locura. Es una jugada brillante. Si un hombre cuerdo se pone frente a un tribunal y dice que la justicia del rey es defectuosa, pues acaba en el calabozo. Pero si lo dice un tipo que lleva un bacín de barbero en la cabeza y confunde molinos con gigantes, el censor simplemente se ríe y pasa página. La locura de Don Quijote no es solo un recurso cómico, es una licencia diplomática para soltar verdades como puños sin que nadie pueda pedirte responsabilidades legales. Pero es que además Cervantes mete una segunda capa de seguridad todavía más rebuscada, la técnica del manuscrito encontrado. Él nos jura y nos perjura que no es el autor de la obra, sino que simplemente compró unos cartapacios en el mercado del Alcaná de Toledo, escritos en arábigo además por un tal Cide Hamete Berengeli. Es una jugada maestra. En una España que sospecha de todo lo musulmán, Cervantes se lava las manos. Si el libro decía algo incorrecto o peligroso, la culpa no era del buen cristiano Cervantes, sino de ese historiador pérfido y morisco. Es el... no he sido yo, ha sido el otro, llevado al nivel de arte. Y fíjate cómo lo aplica en el texto. Hay un momento maravilloso en el capítulo 25 de la primera parte, cuando Don Quijote está en Sierra Morena y suelta una frase que es un misil tierra-aire a la sociedad de la época. Dice que Dulcinea es hija de sus obras. Parece una frase poética más, pero en el siglo XVII eso era un ataque directo al concepto de la limpieza de sangre. Cervantes está sugiriendo que lo que importa es lo que haces, no de quién vienes. Si eso lo escribes en un tratado político, te buscan un problema. Si lo dice un loco hablando de una campesina que salaba puercos, es solo una extravagancia del personaje. Es que ese es el truco. Cervantes juega con la polifonía, con que nunca haya una sola verdad clara. Es lo que pasa con el famoso baciyelmo. ¿Es un bacín de barbero o es el yelmo de Mambrino? Pues depende de quién lo mire. Al diluir la autoridad de lo que es real, el censor se queda sin suelo donde pisar. Cuando Don Quijote libera a los galeotes diciendo que es duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres, Cervantes tiene la coartada perfecta. Señor inquisidor, ¿cómo me va a juzgar a mí por lo que dice un demente que cree que las ovejas son ejércitos? Es una inmunidad literaria total. Incluso llega a ser más sutil. En el episodio de la cueva de Montesinos, donde el Quijote tiene visiones surrealistas, Cervantes dice que no sabe si creerlo o no, que el lector juzgue. Al final lo que logró fue meter de contrabando todo el humanismo de Erasmo de Rotterdam, que estaba en la lista negra de la Iglesia Católica, dentro de una maleta que parecía llena de bromas y aventuras de caballeros. Logró que los censores se rieran de aquello que, en el fondo, les estaba desmontando el chiringuito ideológico. Esa es la genialidad. Usar la risa como un anestésico para que la crítica entre sin dolor. Pero claro, para que ese truco de magia funcionara, Cervantes tenía que ser muy preciso. Un pequeño error y el hacker acababa en la hoguera. Por eso en el siguiente bloque vamos a diseccionar los fragmentos exactos donde Cervantes estuvo a punto de pasarse de la raya y cómo logró en el último segundo que el censor no apretara el gatillo. Vamos con las pruebas. El cuerpo del delito, o mejor dicho, el cuerpo del delisto, porque Cervantes era un lince. ¿Y qué lince? Analicemos el capítulo 22. Los galeotes. Don Quijote ve a unos delincuentes encadenados y decide que la libertad es un derecho natural. Casi nada. Los libera y suelta esta perla. Allá se lo halla cada uno con su pecado. Básicamente le dice al rey que se meta en sus asuntos. Un mensaje subversivo. O sea, una versión que va por debajo. El censor leyó aquello y pensó, ¡qué loco tan tierno! No vio que le estaba diciendo al Estado que su justicia era una injusticia. Es que Cervantes no daba puntadas sin hilo, ni hilo sin colmillo. Es que para Cervantes la justicia era como una orquesta desafinada. Mucha vara, pero poco concierto. Pero ojo, que hubo un desliz. Vamos a la segunda parte, capítulo 24. Cervantes escribe, las obras de caridad que se hacen flojamente no tienen mérito.
Alerta roja. Eso suena a teología de contrabando. Ahí Cervantes tuvo un Erasmo y esas experiencias a la Iglesia Católica no le gustan. Y mucho menos que le digan cómo o con qué ritmo hacer la caridad. Así que ahí sí que lo censuraron. Pero 20 años después. Una rapidez burocrática envidiable. El Santo Oficio funcionaba a ritmo de santo ocio. Se ve que el censor estaba muy ocupado leyendo los libros de caballerías que él mismo prohibía. Un caso claro de vicio de oficio. Cervantes se la jugó diciendo que los caballeros no pagaban en las ventas porque su orden era superior a la ley. Eso es anarquismo del siglo de oro, Antonio. O simplemente que Don Quijote fue el inventor del simpa. Un hidalgo con mucha honra y muy poca moneda. El tema del dinero es otro que daría mucho de sí. Pero en resumen, la idea era que cómo iba a preocuparse un caballero a la altura de Amadís de Gaula de algo tan mundano y vulgar como el dinero. Lo más fuerte es que el sistema se tragó el anzuelo. Le dejaron publicar críticas feroces porque pensaban que eran solo quijotadas. No sabían que las quijotadas de hoy son las libertades de mañana. Pero claro, si quieres ver a alguien que no tuvo tanta cintura, hay que mirar a Quevedo. Ahí sí que hubo drama. Pero eso, amigo, es harina de otro costal. Vamos a dejar de darle hostias al pobre de Quevedo, que ya se las ingenió él para que no se las diera el Santo Oficio. Damos ahora un salto en el tiempo, José. De la España de los Austrias al Chile de 1986. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo lo que la Inquisición dejó pasar por locura, una dictadura moderna lo consideró un peligro estatal. Pinochet intentó prohibir el Quijote en las escuelas porque, según el régimen, la obra era un canto a la desobediencia civil. Es que el general tenía un general sentimiento de inseguridad, Antonio. Lo que en el siglo XVII era una quijotada, una gracia de un loco, en el siglo XX se convirtió en una quijotarma, por decirlo así. Aquellos censores antiguos buscaban herejías religiosas, pero los modernos buscan cualquier chispa de libertad individual que les desmonte el desfile. Curioso que el censor con hábitos fuera más permisivo que el censor con galones. Es la gran paradoja. Cervantes fue tan bueno camuflando su mensaje que el mensaje sobrevivió al camuflaje. Pero hoy, en el futuro, la cosa ha cambiado. Ya no tenemos un santo oficio, ahora tenemos un santo ojo digital. Ya no te prohíben por decreto, te cancelan por algoritmo o por presión social. La censura hoy no quema el libro, simplemente le quita el wifi para que nadie lo encuentre. Exacto. Hemos pasado de la censura de Estado a la censura de estado de ánimo. Si algo ofende a un colectivo, se pide que se retire. Por eso la técnica de Cervantes sigue siendo tan actual. Quizás hoy, para decir ciertas verdades, también necesitemos fingir un poco de demencia o usar un avatar que nos proteja. Sería un Quijote 2.0 escapando de la Inquisición de X. Así que, estimada y animosa audiencia, os lanzamos una pregunta. ¿En qué temas estamos usando hoy el escudo de la locura o el humor para no ser cancelados? Pues nos quedamos con esa reflexión. Y si os gusta la literatura del siglo de oro, estáis obligados a pasaros por el club de lectura del Curioso Impertinente. O dicho de otra manera, el club de lectura que hemos montado José y yo para Totus Creativa. Entra en nuestra web www.totuscreativa.es y busca la sección Club de Lectura. No te preocupes si ya hemos empezado algún libro. Puedes unirte cuando quieras. Lo importante es comentar juntos la literatura de esa época, que era buena, pero buena que era. Y sigue siéndolo. Antes de terminar, José, tengo guardada una pregunta desde que iniciamos el club de lectura con el Quijote. Y ya sabemos que de esta obra se han publicado muchas ediciones. ¿Pero cuál es tu favorita? Antonio, lo sabes perfectamente. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.